Saludos a todos. En esta oportunidad les voy a exponer sobre cómo las dificultades de aprendizaje y de atención pueden causar problemas con las matemáticas. Presentado por su servidor Luis Balmore Reyes Hernández. Soy de la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. Y como una breve introducción, les explicaré sobre lo que se trata la temática de las dificultades en el aprendizaje. Las dificultades en el aprendizaje se refieren a un grupo de trastornos que frecuentemente suelen confundirse entre sí. Y la razón fundamental de tal confusión son la falta de una definición clara, los solapamientos existentes entre los diferentes trastornos que integran las dificultades de aprendizaje. Es decir, una población tiende a dar una paradigma sobre cada concepto de una dificultad que pueda tener el estudiante en el aula, ya sea porque el comportamiento o la conducta son un poco más diferentes que los demás estudiantes y tienden a también a dar el mismo significado a una dificultad. Y muchas veces también tienden a dar una mala interpretación de esa conducta que determina al estudiante en su desarrollo y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas no son debidas a una única causa o un único tipo de dificultad. Existen diversos factores que pueden dar lugar a diferentes dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, no se le puede adjudicar solamente como único responsable la dislexia, que no pueda tampoco leer ni escribir, no pueda operar correctamente, no pueda desarrollarse plenamente, sino que también junto a esa dificultad de aprendizaje tienen otros trastornos que pueda también causar en el desarrollo de este estudiante, porque también tiene que ver con la parte genética, el entorno social en que se desenvuelve, también las barreras físicas, arquitectónicas, donde tampoco muchas veces instituciones educativas no les brindan los materiales adecuados para que los estudiantes tengan una adaptación curricular en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza de las matemáticas no es una tarea simple. Hay muchas incertidumbres que tienen que ver con la preparación matemática del profesor y con la preparación del estudiante. Pero hay también razones que tienen que ver con la forma que las personas tenemos de aprender. Los problemas de aprendizajes matemáticos son mucho más comunes de lo que se piensa habitualmente. Es decir, no solamente hay que prepararnos para dar una área en específica que son las matemáticas, sino que también tenemos que formarnos con materias pedagógicas, didácticas, materias inclusivas
que nos enseñen a cómo tratar a estudiantes con dificultades de aprendizaje e incluso a estudiantes con discapacidad, que pueden ser discapacidad visual, auditiva, física, sensorial, y que muchas veces en el aula se presentan. Es decir, no solo vamos a impartir la clase como tal, las matemáticas, las operaciones en la pizarra, sino que nosotros como futuros docentes tenemos que sensibilizar y visualizar cuál es la dificultad de cada estudiante. Y hay que prepararnos integralmente en la parte pedagógica, ya sea con la lengua de señas para las personas sordas, el sistema braille para las personas con discapacidad visual, y tener unos conocimientos básicos para dar recomendaciones a la institución de que se construya alguna rampa para las personas con discapacidad física, y también se le podría dar unas propuestas de que se construya pisos táctiles a la institución, pero las instituciones tienen ese deber de desarrollar toda esa arquitectura dentro de las instituciones, pero se pierde muchas veces a un lado lo fundamental, que es el estudiante. No le dan la importancia en cada estudiante cuál es el problema que tiene, y nos enfocamos solamente a impartir nuestra área que nos corresponde. Y como tal, se tiene como finalidad que ubiquemos la comprensión conceptualmente y el comportamiento de las dificultades de aprendizaje y atención en las matemáticas, entre las cuales aparecerán la discalculia, la dislexia, dificultades del proceso visual y trastornos por déficit de atención con hiperactividad con relación a las matemáticas. Y se van a presentar algunas estrategias para dar solución a estas dificultades de aprendizaje. Como primer dificultad tenemos la discalculia, que es una dificultad del aprendizaje específica de las matemáticas, independientemente del nivel mental, de los métodos pedagógicos empleados y de las perturbaciones afectivas que se observa en algunos estudiantes. Es decir, esta dificultad se observa a los estudiantes que tienen dificultad a la hora de hacer operaciones básicas, tienden también a confundir la simbología matemática e incluso memorizar conceptos abstractos. También en su vida cotidiana es un problema para ellos afrontarlos, pero existen estrategias de que puedan ayudar a mejorar este desarrollo y poder afrontar las dificultades que se le pueda presentar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En esta diapositiva se presentan los tipos de discalculia. Tenemos la discalculia verbal, que hace referencia a la dificultad de nombrar y comprender los conceptos matemáticos presentados verbalmente. Es decir, los estudiantes son capaces de leer
o escribir los números o cualquier simbología matemática, pero no pueden reconocer o comprender cuando son pronunciados por otros de sus compañeros. También tenemos la discalculia pragnostica, que este tipo atiende a la dificultad para traducir su conocimiento sobre los conceptos abstractos matemáticos a conceptos netos o reales. Es decir, estas personas pueden comprender toda aquella terminología matemática o conceptos abstractos, pero a la hora de enumerar o comparar y manipular las operaciones matemáticas en la práctica, se les dificulta o tienden a tener problemas en ese proceso. También tenemos la discalculia léxica. En esta dificultad, el estudiante con este tipo de discalculia puede entender los conceptos relacionados con las matemáticas. Pero ya cuando se habla de ellos, tienden a dificultad o problema para leerlo y comprender, ya si son dictados por el docente o que el compañero le esté cuestionando, le va a costar al estudiante que tiene este tipo de discalculia léxica. Y como último tipo tenemos la discalculia gráfica, que esta dificultad es para aquellas estudiantes que tienen problema al escribir símbolos matemáticos, y estos estudiantes que padecen este tipo de discalculia son capaces de entender estos conceptos matemáticos, pero a la hora de leerlos así como se escribe o usar simbologías matemáticas, no tienen la capacidad de poder comprender o realizarlo. Les voy a mencionar algunos síntomas de la discalculia. Tenemos de que le cuesta entender la información presentada en gráficos o tabla. Es decir, a la hora de que el docente haga el diagrama o las gráficas, el estudiante lo va a copiar, pero a la hora de realizarlo o comprender, se le va a ser muy difícil poder llevar ese proceso, porque puede tener algún tipo de discalculia. Y también tiene dificultad midiendo cosas como los ingredientes de una receta sencilla o líquido en una botella. Es decir, también en la vida diaria va a tener dificultades para poder desenvolverse. Y si se va notando estos aspectos, puede ser que sea un índice de discalculia. Y también puede presentar, si tiene problemas para encontrar diferentes métodos para resolver el mismo problema de matemática. Es decir, al estudiante se le proporciona diferentes formas o medios para hallar una solución de una operación básica, y ni aún así lo puede solucionar. Puede ser un índice de que o factor de que puede tener la discalculia. Pero hay que también tener en cuenta a un especialista que esté apto para diagnosticar y al estudiante que tenga este tipo de discalculia.
Y como las estrategias para mejorar la discalculia, tenemos una enseñanza más intensiva, explícita y práctica sobre el sentido numérico. Es decir, no hay que saturar la pizarra llenándolo de números. Es decir, si hay métodos o algunas técnicas básicas que le resulten más fácil a los estudiantes, hay que presentar de una forma más práctica sobre dar las matemáticas. También un periodo de tiempo más extenso en los aprendizajes de los conocimientos básicos. Es decir, en el inicio del año escolar o de cada unidad hay que enseñar los conocimientos previos básicos que se va a impartir en ese contenido curricular, porque puede ser que el estudiante tenga deficiente conocimiento básico del tema que se va a impartir, y como docente hay que dar esos conocimientos previos para que se tome esas adaptaciones y tenga ya unos conocimientos básicos para que el estudiante pueda anivelarse con los demás. También hay que trabajar y repasar constantemente la noción de proporcionar y cantidad, conceptos como mucho, poco, bastante, más, mayor, menor, etcétera. Es decir, la simbología matemática hay que repasar con el estudiante que tenga este tipo de dificultad de aprendizaje, enseñar de una forma con paciencia como docente, y también dar una metodología constante para que el estudiante se pueda acoplar. También hacer hincapié en la asociación del número con la cantidad que representa. Es conveniente utilizar referentes visuales concretos y manipulativos. Es decir, hacer representaciones gráficas de imágenes que vayan relacionadas a la simbología matemática, y que también tengan ellos una noción de esa representación visual, así como las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas, ellas pueden comprender por medio de imágenes la comprensión de conceptos numéricos, pero también con un enfoque acompañado de la lengua de señas. Son muy visuales. También hacer hincapié en practicar ejercicios de seriación, presentar series de números y ordenados de mayor a menor y viceversa, completar los que faltan, hacer una actividad para que ellos puedan utilizar la lógica matemática. Estimular la memoria a corto y entrenar la atención sostenida a través de ejercicios específicos. Como segunda dificultad de aprendizaje tenemos la dislexia, que es una condición con base en el cerebro, dificulta la lectura, la ortografía, la escritura y algunas veces el habla, e igual también con las matemáticas. Esta discapacidad específica del aprendizaje complica
poder entender los números y conceptos matemáticos. También complica entender el lenguaje matemático. Es decir, este tipo de dificultad de aprendizaje tienden a tener problemas a la hora de tener una exposición matemática, de tener también un desarrollo de operaciones básicas matemáticas, y también está vinculada con la discalculia, e incluso un estudiante que pueda tener discalculia también tiende a tener dislexia en algunos casos específicos. Entre algunos síntomas de la dislexia se presenta que tiene problemas de concentración cuando lee o escribe, falla en la memoria inmediatamente, no recordando lo leído por su dificultad. Es decir, en el instante de que el estudiante lee el párrafo, se lo olvida en ese momento, y puede ser un índice de que tiende a tener dislexia. Por la misma dificultad de la comprensión de la lectura, el lenguaje escrito o las destrezas matemáticas que tiende este estudiante a tener problemas para desarrollar la memoria a largo plazo. Interpreta mal la información por su falta de comprensión de conceptos abstractos, y también porque lee mal. Tenemos también la relación con las matemáticas, una falta de sentido numérico que afecta la habilidad para contar y dominar información matemática básica. Es decir, el que tiende a no desarrollar operaciones básicas, no tampoco habilidad para poner en práctica algunos ejercicios que se le ponen a pisar, y no tampoco le da esa información adecuada a la hora de elaborar. Tiene esa falla en las matemáticas. Y los estudiantes que tienen discalculias podrían no saber intuitivamente cómo se relacionan los números entre sí. Es decir, como 7 es mayor que 2. A veces muchos estudiantes que tienen esta dificultad, aunque parezca lógico, pero a ellos les cuesta mucho poder comprender esta relación simbólica y numérica. Algunas estrategias para mejorar la dislexia: utilizar objetos manipulables como bloques u otros objetos para los conceptos abstractos que sean concretos. Es decir, se puede utilizar dibujos también para que ellos visualicen las sumas por medio de juegos, e incluso por medio del deporte que ellos practican, poner una
actividad para que vayan correlacionando los conceptos abstractos con su vida diaria. Hacer que diga la ecuación y que después la escriba. Es decir, el estudiante que tiene esta dificultad le puede mejorar mucho a la hora que está escribiendo, pronunciar, para que vaya asimilando y desarrollando su memoria. Animar a los estudiantes a que hable mientras resuelva los problemas matemáticos de lógica, como se dijo anteriormente, mientras escribe, que vaya pronunciando cada ejercicio que va desarrollando el estudiante. Desarrollar trucos de memoria para ayudar al estudiante a recordar el orden de las operaciones. También destacar operaciones diferentes con colores diferentes para ayudar a identificar información importante. Los colores hay que el estudiante ponerlo para que identifique lo sustancial y también las ideas secundarias de cada operación matemática. Y como última estrategia tenemos la realización de ejercicios de aritmética de primer grado, muy elemental, y poco a poco incrementando el nivel. Es decir, hay que enseñarle desde lo más simple a lo más complejo para que se vaya adaptando a su nivel de aprendizaje en el proceso. Como tercera dificultad de aprendizaje tenemos dificultad del procesamiento visual. Son alteraciones o dificultad del procesamiento del cerebro relacionado con la interpretación de símbolos, imágenes a distancia. Es decir, aquella persona que tiende a interpretar los símbolos, imágenes o aquellas distancias que la mira de cerca o estando a una distancia muy lejana, no puede distinguir o también pueda tender a equivocar, pueda tener esta dificultad del procesamiento visual. También puede tener fatiga visual, que son síntomas que más adelante se los explicaré. Características generales con dificultad en el procesamiento visual. Se presentan problemas para escribir en línea recta, sin renglón. En matemáticas suelen ignorar signos o confunden fórmulas. Falta de atención en clases, distracción o desconcentración frecuente. No recuerda los números telefónicos. Tienen dificultad para deletrear palabras. Estas son algunas características que se presentan en el procesamiento visual que tiene esta dificultad. Y hay que tomar muy en cuenta estos factores, porque son aquellos indicadores que nos van a dar el parámetro si el estudiante pueda tener este tipo de dificultad de aprendizaje específico. Y con relación con las matemáticas,
suele confundir los signos y fórmulas, y además puede que los estudiantes no sean capaces de distinguir los símbolos desde lo básico, más, menos, o números como el 6 y el 9. También pueda que tengan problemas para reconocer patrones, alinear problemas matemáticos e interpretar gráficos y tablas. Algunas estrategias para mejorar las dificultades del procesamiento visual. Utilizar material visual de mayor tamaño. En estos casos, recurrir al tacto o a lo auditivo. Si se tiene la tecnología adecuada, también poder llevar a los estudiantes a la aula informática y poner un cañón, y también reducir el contraste si se va a utilizar las computadoras. Poner al estudiante que se siente cerca de la pizarra para que se le haga más fácil leer y copiar las tareas. Si nosotros identificamos a estos tipos de estudiantes, como docentes tenemos la responsabilidad de sentarlo adelante para que se le facilite a él y vaya desarrollando ejercicios de matemática. Permitir que el estudiante use una tabla inclinada o una carpeta para aumentar la atención visual y la buena postura durante las operaciones y actividades escritas. Como docentes tenemos que tener la característica de ser flexible, de que si el estudiante ocupa algún material para que se le sea más fácil leer y realizar los ejercicios de una forma adecuada, tenemos que permitir dentro del aula que la utilicen. Como cuarto dificultad de aprendizaje, tenemos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es un trastorno de carácter neurológico, originando desde la infancia, que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad o impulsividad. Es decir, desde la infancia se puede identificar el proceso, si el niño es impulsivo, si es muy inquieto a la hora de realizar cualquier actividad. Se puede identificar esos parámetros. Como algunas características generales del trastornos por déficit de atención con hiperactividad, se tiene la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad, que son los indicadores más visibles en este tipo de dificultad de aprendizaje. Y con relación con las matemáticas, es de que no pone atención cuando hay varios pasos que pueden causar que los chicos cometan errores matemáticos. Los estudiantes con trastornos de déficit de atención con hiperactividad puede que no pongan atención a partes importantes de las lecciones, o que no se enfoquen en detalles importantes a resolver ejercicios matemáticos. Pueden tener problemas para recordar o emplear las reglas y fórmulas matemáticas y para seguir una serie de pasos necesarios para resolver ejercicios de matemática.
tenemos un recuadro donde se expresa las conductas observadas y la dificultad que a estos estudiantes le implica. Leen problemas, pero se saltan palabras o lo combinan. Y la dificultad que se tiene es la impulsividad. También se equivocan en los datos al anotar la información en el papel. Se tiene una impulsividad y desatención. No entienden el problema a pesar de que lo leen correctamente. Es un déficit del desarrollo del pensamiento lógico matemático. No saben si debe sumar, restar o dividir esas operaciones básicas. Es una dificultad de una falta de representación mental del problema. Entienden el problema, sabe lo que tiene que hacer, pero se despistan al calcular. Es un indicador de la desatención. Suman con los dedos y muy lentamente. Ausencia de la autonomía del cálculo adecuado. No saben las tablas de multiplicar. Esa es la conducta observada, y la dificultad sería la falta de base que no se ha incorporado a la hora de realizar los ejercicios. Estrategias para mejorar los trastornos de la déficit de atención con hiperactividad. Situar los pupitres de modo que se reduzca la dispersión, para así tener un mayor control del estudiante y mantenerlo siempre vigilado y no sea más hiperactivo o inquieto durante el desarrollo de la clase. Al mantener unas rutinas estables, conseguiremos que el estudiante conozca qué es lo que tiene que hacer en cada momento, lo que le ayuda a sentirse seguro en el aula. También mantener un ambiente estructurado, con rutinas, organizado, motivador y predecible, también lo beneficiará enormemente, puesto que los estudiantes con trastorno de déficit de atención con hiperactividad no responde bien a los cambios, y esto les beneficiará de una mejor manera de que ellos se sientan adaptados en el aula. Como conclusiones tenemos de que la discalculia, como se mencionó, puede dificultar darle sentido a los números y conceptos matemáticos, y también puede generar dificultad con los problemas matemáticos básicos de lógica. Es por eso de que se debe poner de manifiesto el apoyo de los padres de familia para aplicar las estrategias y dar una mejora de aprendizaje con los estudiantes. También no prestar atención a las matemáticas no es lo mismo que no entenderlas. Si el estudiante no puede concentrarse en la tarea de matemática o comete muchos errores por descuido, quizás podría ser una dificultad sobre el trastorno de la dificultad del déficit de atención e hiperactividad. Al elaborar las estrategias educativas que se mencionaron, se pretende favorecer a los docentes con actividades y a los estudiantes a mejorar o erradicar el problema de las diferentes dificultades del aprendizaje, como la dislexia,
discalculia, el trastorno de la déficit de atención e hiperactividad, y aplicar no solamente en las instituciones educativas, sino que en cualquier institución, sea laboral, política, donde se encuentre la persona, se pueda poner de manifiesto las estrategias que ayuden a mejorar el desarrollo integral de esta persona, que tiene dificultad para poder desarrollarse plenamente.